Siento que vuelvo a casa, porque el amor de ustedes, el sentir de familiarización es cada vez mayor. Conozco personas que por primera vez conozco y otros que por mucho tiempo también conocemos. El día de hoy me han asignado la tarea de terminar el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es uno de los capítulos más importantes, lo que diríamos acerca de la historia del cristianismo en sus comienzos, porque ciertamente ha de entenderse la declaración y afirmación de que la salvación es por la gracia y no por las obras, no por imponer las leyes judaizantes de aquel tiempo. Poder llegar a la conclusión de que para que un gentil, esto es, alguien que no es judío, pueda ser salvo, no se le ha de imponer la carga que se haga judío primero para que así sea un judío cristiano. Los judíos estaban acostumbrados a aquello que le llaman proselitismo, lo cual significaba que una persona, quien quiera que sea, tenía que pasar por una serie de ritos y de ceremonias para entonces poder lograr ser un judío y ser aceptado en la comunidad y en la fe hebrea. Entonces resulta ser que el Señor en el primer viaje misionero mostró el camino de la fe y Pablo fue testigo de lo que Dios hizo, abriendo la puerta para que no solo los judíos, pero también los gentiles, todos los que no son judíos, conocieran al Señor Jesucristo por medio de la fe, a través de la gracia, con el creer en Él y creer en su palabra. Entonces, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, está lo que se llama el primer concilio de Jerusalén. Allí aprendemos varias cosas. Una, el valor que hay que poner en lo que significa la unanimidad de la iglesia, los líderes, aquellos a quienes Dios los ha colocado con llamado y también con un don especial de liderazgo, de ser ancianos, de ser personas maduras en la fe. Segundo, aprendemos también de que el Señor desea que nosotros aprendamos acerca de lo que es el proceso por el cual nos hace pasar, para que aprendamos a través de los conflictos que pudieran haber personales, conflictos que pudieran haber en cuanto a opiniones y criterios. Y vemos que al final todo concluye cuando uno tiene un corazón dócil y dispuesto para el Señor. Así que tenemos una enseñanza muy valiosa. Y espero yo el Señor se manifieste en sus vidas de una manera muy especial. Acompáñenme a orar para comenzar. Señor, gracias por tu presencia con nosotros en este día. Sabemos bien que tú nos conoces a todos muy bien, en detalle. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes y corazones, pensamientos y sentimientos. Señor, tú conoces las necesidades que hay aquí entre todos nosotros. Señor, cada familia representada, aquellos que sufren, aquellos que padecen necesidad, angustia, aflicción. Oh Dios, por medio de tu palabra pedimos que el poder del Espíritu Santo se desate en nuestras vidas. Nos ayude a creer y a reconocer que la salvación es por la gracia y no por el cumplimiento restricto y de cargas, de ritos y ceremonias impuestas por los hombres o en el Antiguo Testamento, la fe hebrea de la ley de Moisés. Háblanos, Señor, y danos de tu paz y de tu gozo, y danos, Señor, ese rayo de luz de esperanza, cualquiera fueran las circunstancias, podamos saber que no hay nada imposible para ti, si solamente creemos. Una vez más te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y todos juntos podemos decir bien fuerte, amén, amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, el capítulo 15, y me corresponde ver desde el versículo 22, pero quisiéramos, por amor a aquellos que se hubieran olvidado, otros que no estuvieron cuando el pastor Jonatán estuviera compartiendo estos versículos, que el concilio de Jerusalén nos presenta resultados que son de favor para todos nosotros. Vuelvo y repito, la cuestión radicaba si los gentiles se podían salvar
sin cumplir con los ritos judaicos de la circuncisión y del legalismo de la ley de Moisés. En el capítulo 14, capítulo anterior, versículo 27, Pablo habla de su primer viaje misionero, en donde él da el informe a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es la primera iglesia que ciertamente el Señor manifestara para dar lugar a que no solamente los que son judíos, pero también los que no son judíos pudieran ser salvos. Ser salvos sin cumplir con aquellos requisitos ya por todos conocidos. El Evangelio había recibido su divina confirmación como medio de salvación para todas las naciones y con la abstracción de la circuncisión y del legalismo de Moisés. El Concilio de Jerusalén se trata de una declaración muy sintetizada de que el cristianismo es internacional y completamente separado del legalismo y de la fe hebrea, y cuyos alcances, como sabemos, son vastos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Evangelio es para todo el mundo. Dígalo conmigo con grande furor y emoción. ¿El Evangelio es para quién? Para todo el mundo. Una vez más y aún más fuerte. ¿El Evangelio es para quién? Para todo el mundo. Por eso Jesucristo, cuando murió y resucitó, al ser ascendido a los cielos, dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Qué emoción es la que nos invade el corazón cuando sabemos que tú y yo y todos somos llamados a esa misión de alcanzar al vecino, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo con el mensaje de salvación, que no es el de someterse a ritos y ceremonias y requisitos que hay que cumplir como cosas que te vuelven religiosas, sino es en el creer en Jesucristo. Por gracia somos salvos, y esto no de los hombres, sin obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, pero por gracia. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Es lo que Dios nos ha concedido, no porque nosotros lo hayamos ganado o adquirido con nuestro esfuerzo, es por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a ello? Cristo hizo la obra redentora completamente en la cruz. No hay nada que añadir, no necesita nada de removerse. Vemos que ser testigos de esta lucha entre el cristianismo y el judaísmo resulta algo sumamente interesante, porque Pedro, nos damos cuenta en el capítulo 15, se dio cuenta de la insensatez de insistir en que los gentiles se hicieran judíos para poder ser salvos. Y debido a ello comprendió la ilógica actitud de los judaizantes, quienes solamente querían entornarles la puerta a los gentiles y admitir exclusivamente a aquellos que, aparte de la fe en el Mesías, se someterían a los ritos judaicos y especialmente a la circuncisión. Quiero pedirles que vean pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y luego al final vamos a darle una mirada también a Gálatas, de una situación, de un incidente que tomara lugar. Así que dice aquí, Hechos 15, 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviaros a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Esto quiere decir el hijo del sábado, o sea que era una persona muy con la ley, muy apropiado enviarlo a él, a esta situación. Y también a Silas, varones principales entre los hermanos. Verso 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Qué interesante, qué maravilloso el notar algunos puntos resaltantes y aplicables también a nuestra vida. ¿Cuál fue la decisión del concilio? En el caso que se dio lugar a una realización del primer concilio de la iglesia. Póngase a pensar, aquí se está marcando historia, la cual terminó con el legalismo y dio lugar al establecimiento del Evangelio de la gracia. Repitan conmigo esta importante declaración: el Evangelio de la gracia. Díganlo todos en voz alta: el Evangelio de la gracia. No es el Evangelio de las obras, no es el Evangelio de imponer cargas. No se trata de que uno esté exigiendo a otro o que uno esté demandando a los demás. Interesante que los judíos eran conocidos por ser aquellos que imponían cargas a otros, cargas que ellos mismos no estaban aún dispuestos a llevar consigo. Algo muy notorio de los religiosos, no solamente de entonces, pero también de nuestro tiempo presente. Mucho cuidado con aquellas personas religiosas, aquellas personas que tienen la tendencia a creerse más espirituales que otros, pero que en realidad están revestidos con religiosidad, pero dentro hay carnalidad. Escúchenme, hay tres tipos de personas. Está el hombre, o en este caso género general, hombre o mujer, natural, el que nace sin Dios y sin haber conocido y creído el Evangelio, el hombre natural. Está el hombre espiritual, aquella persona que escuchando el Evangelio ha creído y ha vuelto a nacer y es una nueva persona en Jesucristo. Repitan conmigo, está el hombre ¿qué? Natural, sin Cristo, el hombre espiritual con Cristo. Ahora, escuchen por favor, ¿qué acerca de la tercera persona? La tercera persona son los carnales. Repítanlo conmigo y dígalo con disgusto. ¿Quiénes son? No le mire al marido, por favor, lo va a ofender. No le mire tampoco a la esposa, usted, o mire a otra. Escúcheme, cuando hablamos de carnales, estamos hablando de gente que ha conocido el Evangelio, pero ahí se ha quedado estacionado, no ha crecido, no ha avanzado, no ha desarrollado, no ha aumentado la fe, no se ha disciplinado, no ha aumentado su deseo y por lo tanto no ha encontrado deleite en el ser cristiano. Recordemos las 3 Ds. Yo sé que unas personas están tomando notas, dicen que una pequeña pluma vale más que una memoria grande, porque uno se olvida por más que tenga y diga tengo buena memoria. Apunten estas 3 Ds. La D de disciplina, la D de deseo y la D de deleite. Así comienza la vida cristiana.
disciplinándote a leer la Biblia. Los fundamentos de la fe cristiana es la palabra de Dios, la oración, el compañerismo y el testimonio que damos a otros. Habla a la gente de Jesús, da testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. Asimismo, comparte tiempo con los cristianos, el reunirse en casas, el compartir, el orar, el compartir los alimentos, lo que aprendes, tu devocional, y también el orar sin cesar, orar con el corazón, orar, hablar con Dios todo el tiempo y dejar que Dios te hable. También es el de hablar, dejar que Dios hable a través de su palabra, leer la Biblia, aprender la Biblia, estudiándola, meditándola, memorizándola, compartiéndola y todo esto. Entonces, cuando una persona se disciplina a ello, luego ya la disciplina se convierte en un deseo. Usted desea leer la Biblia, usted desea orar, usted desea tener compañerismo, usted ciertamente vive una experiencia linda cuando desea hablarle a las personas de Cristo. Pero empezó con la disciplina de hacerlo y luego el deseo. Y tercero es el deleite. Repitan las 3 Ds conmigo. Primera es ¿qué? Disciplina. La segunda es deseo. Y la tercera es deleite. Ya no es una disciplina a la cual uno se somete como a un niño que hay que disciplinarlo, instruirlo, como un arbolito que recién se planta, hay que ponerle ahí esas bases para que no nazca así, torcido o movido de un lado, pero para que crezca recto. El cristiano necesita también ser disciplinado, guiado, instruido, y luego ese deseo le nace de querer seguir y aspira a querer más. Igualmente cuando hay ese deleite. Por eso la palabra dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dicen los salmos que la palabra de Dios es más dulce y más dulce que la miel y la miel que destila del panal. Por eso el rey David dice, oh, cuánto amo tu palabra. Es mi meditación de día y de noche. Y es por eso que cuando una persona no conoce a Cristo, una persona natural, no conoce, no discierne las cosas espirituales. Pero cuando una persona ha aceptado a Cristo, entonces es una persona espiritual. Entonces ese deseo es aquel que proviene de la disciplina y ese deseo luego se extiende a un deleite. Pero cuando no han habido estas 3 Ds, se vuelve un cristiano carnal. Repitan todos conmigo, ¿un cristiano qué? Aquí no hay de esos, ¿verdad? No hay muchos, dice alguien. El punto es este, un cristiano carnal es aquel que tiene la tendencia a hacerse un religioso, porque tiene la facha, ¿no? Está haciendo simplemente la máscara de ser muy religioso en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. Pero ¿cómo es en casa? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cómo es en la escuela? ¿Cómo es en el vecindario? Realmente la formación espiritual que debe tomar lugar consta de 3 elementos. Estar con Cristo, para ser semejantes a Cristo y para vivir por Cristo. Muy importante, esa es la formación espiritual. Consiste en estos 3 elementos. No basta 1 o 2, necesita los 3. Repitan, ¿necesita qué? Los 3. Los elementos de la disciplina espiritual es estar con Cristo, para ser semejantes a Cristo y para vivir por Cristo. Una persona espiritual, un creyente, es aquel que pasa tiempo con el Señor. Es una persona que está queriendo semejarse más a Él. Entonces cuando habla, cuando actúa, cuando reacciona, refleja más de Cristo que de uno mismo. Nuestra fe, dice Pedro, es como el oro, que debe ser purificado por las pruebas, el fuego intenso de la prueba. ¿Sabe cómo se purifica el oro? Se pone y se somete bajo fuego muy intenso, de tal manera que el oro, que es sólido, se hace líquido. Y la fuerza del calor hace que ese oro se purifique, estando líquido, al punto en el cual se vuelve es como un espejo. Cuando usted puede ver su rostro en el oro, ve que ese oro ha sido purificado de todas las impurezas. Como cristianos, la fe cristiana, purificada a través de la prueba, el fuego de la prueba, cuando la gente te mira y ve en ti el reflejo de Cristo, es porque tu fe está siendo purificada. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad? Santiago dice, no
no sea motivo de tristeza, sino más bien de mucho gozo cuando os halléis diversas pruebas, porque las pruebas nos van a hacer personas cabales y nos van a hacer más espirituales, dándonos el fruto del Espíritu, que es más paciencia en todas las cosas. Entonces, cuando hablamos aquí de los judíos, muy religiosos, otras palabras, muy carnales, y aquellos de la secta judaizante que querían imponerle a los cristianos gentiles que no eran judíos, el que primero se hicieran judíos, cumpliendo con los ritos de la ley de Moisés y también circuncidándose, para que entonces pudieran ser cristianos, ciertamente es algo que no fue aceptado. Esa fue la decisión del concilio, debido al término de lo que es la legalización del evangelio de la gracia. Repitan todos conmigo, ¿el evangelio de qué? De la gracia. El evangelio que Pablo había visto obrar significativamente y que también Jacobo resumió como la conclusión diciendo así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Así que es importante que si tú estás convertido al Señor, sepamos que es el Señor quien trata contigo. Y el Espíritu Santo no necesita que ahí esté el hermano y la hermana cargoseando, injoneando, lee la Biblia, ve a la iglesia y esto y lo otro. El Señor hace esa obra. Podemos ser de ánimo, podemos ser de inspiración, podemos ser de buen ejemplo, pero el que hace la obra es el Señor. Amén, hermanos. La importancia del primer concilio de la iglesia es el siguiente. Primeramente, es salvar el evangelio de la mixtura judaica, donde sí hay que aceptar a Cristo, pero también hay que cumplir con estos ritos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es más bien fijar el cristianismo sobre bases propias, como un movimiento espiritual, universal, que trasciende todas las barreras sociales, raciales y religiosas, ofreciendo la regeneración espiritual. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en San Juan 10:10? Cuando dijere, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Hablando de Satanás, Jesucristo dijo, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué dijo Jesús después? Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Jesús se refiere es, yo he venido para que tengan salvación. La vida que Él nos da, una vida nueva, esa es salvación. Somos salvos, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se queda allí, no se queda con la salvación. Dice, para que tengan vida y para que la tengan más abundantemente. Salvación, santificación. Somos posicionados en un lugar en el cual hemos sido apartados del mundo y del pecado y de la oscuridad. Hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Vida nueva, salvación, vida abundante, santificación. Posicionalmente somos santos. Progresivamente estamos siendo santificados día con día a través del crecimiento de nuestra fe por medio de su palabra. ¿Qué dice la Biblia? La oración de Jesús, San Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mientras más estés tú con la palabra de Dios cerca tuyo, más lejos estará el pecado de ti. Mientras más cerca esté el pecado en tu vida, más lejos estará la palabra de ti. Examínate, mi amigo, examínate, compañero. Si ciertamente estás tú dándole más cabida a la palabra de Dios o estás dándole más oportunidad al pecado. Entonces, la religiosidad es algo que tenemos que prácticamente detestar. Como Jesucristo, Él también detestaba la religiosidad. Eran hipócritas, hermanos. Decían una cosa, pero hacían otras. El profeta Isaías dice, aquellos quienes con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Y tenemos que tener cuidado cuando tú y yo nos encontramos en una situación así. O con los labios decimos muchas cosas bonitas, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga mi hermano, pero por dentro como que... Entonces tenemos que ser sinceros, tenemos que ser transparentes, honestos, porque es el Señor quien hizo la obra, es el Señor quien continúa haciendo la obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello, hermanos? Es tan importante entender de esta declaración
Y el propósito para este presente siglo es el de escoger de entre los gentiles un pueblo para Dios. Los llamados, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y después de esto, Jesucristo dijo, volveré. Hablamos de lo que es la segunda venida de Cristo. Cuando esté ya completado el número de los llamados, entonces Cristo volverá. Entonces vendrá la restauración de Israel, de la cual se habla, y reedificará el tabernáculo de David, el cual él volverá a levantar, nos dice en el capítulo 15, verso 16. Y también en el segundo viaje que tomará lugar, donde Bernabé y Pablo tienen una confrontación que ciertamente les causa un agravio, pero que Dios lo usa también para el desarrollo. Anoten, por favor, esto muy importante. En la iglesia se necesita que exista unanimidad. Repitan esta palabra. ¿Qué se necesita? Unanimidad. Que todos estemos unánimes. Una fe. Un Señor. Una misma meta, propósito, causa. Es interesante esto porque resulta ser que la secta judaizante estaban queriendo que los cristianos gentiles se hicieran primero judíos para que luego, siendo judíos, sean cristianos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en eso, en la restauración de Israel. Pensando de que no ha acabado Dios de tratar con nosotros los judíos. Y queriendo interpretar las escrituras, decían, no, es que quizá de esta manera. Y el hombre estaba queriendo poner sus 5 sentidos en las cosas del Señor. Pero no es así. Es el tiempo de la dispensación de los gentiles y aún Dios no ha terminado de seguir tratando con los judíos, lo cual lo va a hacer una vez que termine la dispensación de los gentiles cuando seamos llevados en el rapto de la iglesia. Así que es muy importante esto, 2 palabras, gozo o carga. Repítanla conmigo, gozo o carga. Otra vez, todos juntos, por favor. Gozo o carga. El gozo de la salvación. Imagínense una persona que está ahí. ¿Cómo estás, hermano? Y bueno, ahí estoy, pues, en la iglesia, cansado, cargado, problemas, tentaciones, que el diablo. ¿Qué es eso, hermano? Una persona que no es cristiana le oye hablar, dice, yo me alejo de él. El gozo de la salvación del Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Una persona que ha recibido la salvación debe entender lo que significa esa exuberante expresión de gozo y alegría. Dicen los salmos, este es el día que el Señor ha creado para que nos gocemos y nos regocijemos en Él. Dicen los salmos, aquel quien siembra con lágrimas recogerá o segará con regocijo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amado hermano, hermana, no dejes que nada ni nadie robe el gozo de ti. Ese gozo que te hará ver las cosas diferentes, un lente diferente, una alma transparente. Una persona negativa que ve a todo el mundo así, negativa, es porque ella es negativa. ¿No se han dado cuenta? Es como una naranja. Hoy me invitaron una naranja y pues te miraba bien, pero cuando la probé estaba bien rica y bien dulce. Es una naranja. No sé a cuánto les ha ocurrido o les ha pasado que en una ocasión de una naranja se mira buena, pero la prueba sabe bien amarga. Y para distinguir una manzana o una naranja dulce o amarga, ¿qué hay que hacer? Hay que probarla. Diga conmigo, ¿qué hay que hacer? Hay mucha gente que se llama cristiana, pero es cuando pasan por la prueba, dan a conocer lo que está adentro. La amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia. Y uno dice, ay hermanita, ¿qué pasó? Yo no me dije esto, pero ¡bum!, salió todo lo demás. Entonces es muy importante, dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Formación espiritual. Pasar tiempo con Cristo, para ser semejantes a Cristo, para vivir para Cristo. Hay el hombre natural que no conoce a Dios. Si hay alguien aquí que aún no conoce a Dios, no se ha entregado a Cristo, una persona que no discierne las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Pero hay mucha gente que es espiritual, que ama a Dios y discierne las cosas espirituales. Y sabe cuando el Espíritu Santo se entristece. Por eso dice, no entristezcáis el Espíritu Santo que está dentro de ti, por medio del cual fuiste sellados. El sello de pertenencia, somos de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo nos compró con su preciosa sangre, ahora soy del Señor.
Pero luego está aquel creyente, aquel cristiano que se ha dejado arrastrar por las cosas de este mundo. Y se ha vuelto carnal porque no lee la Biblia, porque no ora, porque no crece espiritualmente. Y se cree en tal manera que quiere dominar o controlar o empujar y jalar y todo lo demás. Y esto no es dable entre nosotros los creyentes. Por lo tanto, debe haber unanimidad, debe haber paz, debe haber unidad, debe haber gozo en vez de carga. Repitan conmigo, ¿debe haber qué? Gozo en vez de carga. Lo segundo que podemos notar es de que los dones espirituales estaban fluyendo. Y habían personas dotadas con dones espirituales, particularmente hablaban de estas personas que eran profetas. Y miren ustedes cuando se habla en el versículo del capítulo 15, versículo 32, dice, Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué cosa dice? Profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces es importante que haya unanimidad en la iglesia. Es importante que hayan personas con dones espirituales que están consolando, animando, guiando, instruyendo con abundancia de palabras, palabras que edifican. Versículo 33 dice, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos. Qué lindo, hermano, que haya paz. Haya paz al venir, haya paz al salir, haya paz al tener comunión. Y luego dice, para volver a aquellos que los habían enviado. Versículo 34 dice, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y esa expresión le pareció bien, es donde él tenía el deseo de quedarse. Ella no quería regresar, él quería quedarse. Es interesante esto porque muchos de nosotros tenemos esa gran pregunta, la gran pregunta de todo cristiano en todas partes del mundo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos diera claridad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo esté? Los jóvenes se preguntan, ¿qué voy a hacer cuando me gradúe de la secundaria o la preparatoria? Los universitarios se preguntan, ¿y qué voy a hacer una vez que egrese de la universidad y tenga mi diploma, mi título? ¿Qué voy a hacer? Y muchas personas se preguntan, ¿qué voy a hacer? Los solteros también se preguntan, ¿qué voy a hacer? Los casados se preguntan, ¿qué voy a hacer? Todos queremos recibir el conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces hoy podemos aprender qué es necesario para discernir la voluntad de Dios. Algunas personas, sobre todo muchos jóvenes sinceros, otros adultos cristianos sinceros, dicen, yo quiero entregarme completamente al Señor, al punto de decirle, Señor, aquí está mi vida, para hacer lo que tú quieras con ella. Señor, yo quiero, pero me da un pensamiento, ¿y qué si Dios me manda a la China? Me gusta la comida china, pero no quiero ir a la China, dice usted. O de repente me manda por ahí a África y yo no aguanto mucho el calor. O lo que fuera. Se ponen a pensar con cierta timidez o duda, creyendo de que si te entregas a Dios, Dios dice, ahora sí te tengo. Y nos va a hacer sufrir y nos va a hacer pasar por situaciones diferentes. No es así. Tú te entregas al Señor porque estás deleitado en Él y te da ese gozo. Y el Señor produce ese deseo en ti. En este caso, Silas, él decidió quedarse, tenía el deseo de quedarse ahí y de no regresar. ¿Y qué sucede más adelante? Vamos a ver, fue escogido. Cuando Pablo y Bernabé tuvieron ese conflicto interpersonal, al Pablo decirle, vamos de regreso a hacer un segundo viaje y visitar a todos los que fuimos y que les predicamos para ver cómo están. Y Bernabé dijo, sí, muy bien, invitemos también a Juan Marcos. ¿Qué? Dijo Pablo. Aquel muchachito, tu sobrino, no, dice, si lo llevamos la primera vez y ahí a medio camino antes se regresó y ya no quiso seguir, ¿cómo lo vamos a llevar a él? Y entonces Bernabé dijo, no, yo quiero llevarlo. Y discutieron al punto que fue una discusión media agresiva, terminaron separándose y cada uno yendo en diferente dirección con el mismo propósito de un viaje misionero. Interesante esto, escuchen por favor. Porque hay muchos que vivimos estas experiencias de dificultades interpersonales, pero si el Señor está en medio y si tú, un corazón sincero, Dios va a hacer una obra que a veces nosotros no la podemos percibir. Escuchen esto. Pablo estaba pensando en qué nos va a ayudar Juan Marcos
en el ministerio? ¿En qué nos va a ayudar él? Si es un joven que no sabe, no tiene experiencia y empieza y luego no termina y se va, él no nos va a ayudar, no lo quiero llevar. Bernabé está pensando, Bernabé, el padre de consolación, está pensando, el ministerio le puede ayudar a Juan Marcos, le puede ayudar a formarlo, a hacerlo ver cosas y a que tiente un poquito el agua para que se dé cuenta cómo es y luego después ya quizás se va hasta ir hasta el fondo. Entonces, dos formas de ver las cosas. Y ninguna está mal, pero cada uno tiene una perspectiva. Y Dios está allí obrando de una manera en la cual Él está haciendo que su obra se siga expandiendo para que se pueda multiplicar. El ministerio se dobló. Ya no solamente Pablo y Bernabé harían un segundo viaje misionero, pero los dos con diferentes compañeros. Bernabé dijo, yo me voy entonces con Juan Marcos, mi sobrino, y me voy por este lugar de Chipre, de donde ellos venían. Y Pablo mira alrededor, ¿y a quién ve? Aquel que deseó quedarse. ¿Cuál es su nombre? Silas. Y dice, Silas, tú vente. Y Silas dice, ¡wow! Silas ni se imaginaba quizá, pero él tuvo el deseo porque tuvo un llamado y porque Dios lo había escogido y hasta después sería resultado de lo que está pasando. Escúchenme por favor ustedes que son cristianos, que aspiramos a ser espirituales y no carnales, que deseamos ser obedientes y no desobedientes y caprichosos y rebeldes. Obedece al Señor. Procede en ese caminar de formación espiritual, pasando tiempo con Cristo, para que seas semejante a Cristo, para que vivas para Cristo. Empezamos con una disciplina que nos da formación para tener luego un deseo y luego de ello un deleite de servir al Señor. Yo conocí a Cristo a los 17 años. A los 4 meses ingresé al ministerio allí disponiéndome a hacer lo que se necesitara de hacer. Como un año después, a mis 18 años y medio, Dios me dio la oportunidad de empezar una iglesia y ser pastor a esa edad. Han pasado muchos años, no me miren así, no estoy tan viejo de todas maneras, pero se han pasado muchos años, más de 33, 34 años. Y hay gente que de repente me pregunta, oye Fausto, pero tú fuiste muy joven cuando empezaste el ministerio, estabas jovencito tú. ¿No piensas que mejor te hubiera gustado disfrutar tu juventud con muchas cosas y ya después, más madurito, ya entrar al ministerio? Son personas que no saben ni entienden, ni en lo más mínimo se percatan de lo que significa servir al Señor. Es la alegría más grande que el hombre puede experimentar. Y mientras más joven es aún mucho mejor. Es como el cemento fresco que está allí acabado de poner por el albañil, donde el Señor puede marcar, puede escribir. Tu corazón está tierno, está sensible. Dile, Señor, sí, Señor. Y las lágrimas son vivas y son constantes porque tu amor hacia Dios aumenta cada vez más y más y más. Son los años y esta vida, valle de lágrimas, de sufrimiento, de tantas dificultades que te hace un hombre duro de corazón. Un hombre que estás ahí buscando ahí que injonear o que jalar o que esto y que lo otro y dame y jalar. Porque este mundo nos ha hecho así. Este mundo nos ha causado tanto daño. Mientras más pronto, mientras más te entregues al Señor, grande será esa bendición, mayor la satisfacción, porque ciertamente Dios nos formó, el pecado nos deformó, pero Cristo nos transformó. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Cristo nos transformó y nos continúa transformando aún más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Unanimidad en la iglesia, hombres dotados de dones espirituales, el deseo de agradar a Dios, de seguir el llamado de Dios y las dificultades interpersonales. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es lo que Dios está hablándote a ti? ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirte? Noten lo que dice en el versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, verso 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar
consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahí es clave esto, subráyelo si puede, recuérdelo, la gracia de Dios. No siempre quizá podamos estar de acuerdo de una y otra cosa, pero nos encomendamos a la gracia del Señor. Repitan conmigo, nos encomendamos a la gracia del Señor. Otra vez nos encomendamos a la gracia del Señor, el favor inmerecido, algo que tú y yo no comprendemos. La gracia de Dios todo lo cambia. En vez de pensar mal de alguien, piensa más bien con corazón de bondad. En vez de juzgar a aquel a quien no conoces o no sabes qué o por qué, más bien escoge amarlo y escoge orar por él o por ella. El tiempo va a delatar lo verdadero de todo ello. Martín Lutero, el padre de la Reformación, dijo estas palabras célebres. Ya me olvidé, no. Estas palabras célebres que dijo Martín Lutero. Sí, se me olvidó de verdad. Pero dijo palabras célebres Martín Lutero, ¿ok? Martín Lutero dijo que debemos de nosotros en lo esencial, ya me vino. Cuando se rieron me vino, Dios tuvo misericordia de mí. Martín Lutero dijo estas palabras, en lo esencial, unidad. En lo que haya duda, libertad. Y en todo, amor. La repito, antes que se me olvide. En lo esencial, y díganme ustedes, en lo esencial, unidad. En lo que hubiera duda, libertad. Y en todo, amor. Oramos por la unidad de la iglesia. En lo esencial, la doctrina, lo sano, lo verdadero. Hoy en día vivimos una época que las personas quieren hacerse a su propio criterio y formar su propia doctrina. Por eso existen tantas sectas, tantas religiones, tantas herejías. Es increíble cuando uno lee la historia de la iglesia cristiana, cómo comenzaron a irse por tantas diferentes direcciones. Cómo fue que se desvió aquí y allá y cómo pasó esto y lo otro. Escúcheme una cosita. Es tan importante el saber que la doctrina y la palabra de Dios es la verdad que está en la palabra. Y cuando alguien viene y dice, hey, algo nuevo, no hay algo nuevo que sea verdadero. Lo verdadero ha sido siempre, ha existido. Es Jesús la verdad. Algo nuevo, cuando hay algo nuevo es porque no es verdadero, porque algo verdadero no es nuevo. Porque es Jesucristo, el que era del principio, el que ha existido siempre, la verdad de nuestro Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando haya esa contención, esa lucha fuerte, en medio de ello reconoce el Señor por su gracia, va a hacer una obra y vamos a salir adelante y el Señor va a ser glorificado. Así que vemos entonces en el versículo 40, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cuán importante es que las iglesias sean confirmadas. Y cuando hablamos de la iglesia confirmada, hablamos de los hermanos confirmados. La iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú y yo, aquellos que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Quiero concluir con el ejemplo de lo que sucediera y se nos dice en Gálatas capítulo 2, si me acompañan por favor. Gálatas capítulo 2, Pablo expresa una situación de altercado que hubo con Pedro. Y esto es algo que, imagínense ustedes, si a Pedro le sucedió, cuánto más también a cualquiera de nosotros no nos pudiera suceder. Hablando acerca de este mismo asunto, de aquellos que querían implantar la circuncisión y querían implantar los asuntos de la ley a los cristianos que no eran judíos. Llegamos al versículo 11, donde dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hay personas que tienen miedo de los religiosos que te van a ver y te van a juzgar y te van a criticar y van a hablar mal de ti. ¿Dónde está la convicción de la verdad? Verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Qué palabra está aquí? ¿Me ayudan a decirla? ¿Arrastrado por qué? Por la hipocresía de ellos. Dios te ayude a ti y a mí, a nosotros, a no ser arrastrado por la hipocresía de aquellos que es lo que ellos hacen. Verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Me acompañan a decir la última frase aquí? Por cuanto por las obras de la ley, que dice, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Me acompañan a leer el versículo 20 y 21? Todos juntos, por favor, en voz alta, al unísono. Leámoslo bien todos. Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Me acompañan inclinando sus rostros, por favor, para ir a Dios en oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción, por la exhortación, por la inspiración que nos has dado. Permítenos, Señor, no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Padre, yo te ruego que nos renueves en esta hora. Renuévanos, Señor, con poder espiritual. Concédenos, Señor, el que haya una convicción mayor y más profunda en cada uno de nosotros. También te pedimos nos des compasión, compasión por los perdidos, compasión por los confundidos, aún compasión por los cristianos carnales, Señor. Danos la autoridad de tu palabra en el poder de tu Espíritu. Y aumentanos, Señor, ese sentido de urgencia, porque ciertamente los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos y reconocemos estamos viviendo los últimos tiempos antes de tu venida. Oh Señor, que podamos vivir un quebrantamiento de corazón, lo cual reconozcamos cuán grande eres tú y cuán grande es nuestro pecado, Señor. Te rogamos nos des un corazón amable, un corazón paciente, un corazón amoroso, un corazón servicial, un corazón agradecido, un corazón fiel, un corazón gozoso. Oh Señor, te pedimos por un corazón sabio, un corazón obediente, un corazón confiado, un corazón devoto y un corazón entregado a la oración. Bendice esta tu obra,
esta tu iglesia, nosotros todos, Señor, tus hijos e hijas, y permite, Señor, que sigamos siendo un faro de luz encendido para todo este lugar y para toda la República de México. Pongámonos de pie, por favor, para juntos hacer oración. Yo te pido, Señor, por nuestro querido hermano y amigo el pastor Juan Domingo, por pastor Jonathan, y por tus hijos, Señor. Y te pido por todos los líderes y ancianos que están aquí, por cada padre de familia, por cada madre, Señor, por cada joven. Y Señor, yo te pido que nos levantes de donde estemos, Señor, con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, queriendo ser útiles, queriendo ser servibles para ti, porque este es el tiempo en el cual tú nos estás llamando. Estamos llegando al final de un capítulo, Señor, con el terminar de este año del calendario para empezar uno nuevo. Y pedimos, Señor, renovación espiritual. Gracias por el tiempo de oración y de ayuno que se tuvo recientemente. Y gracias por lo que has de hacer a través de todo ello, por el poder de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Señor, te pedimos pues por sanidad, por todos aquellos que estuvieran enfermos, y te pedimos también por salvación, por muchos que aún no han sido salvos. Y también te pedimos, Señor, por restauración, por aquellos que siendo salvos hayan caído, hayan resbalado y hayan quedado allí postrados. Señor, levántalos. Tu palabra dice 7 veces caerá el justo, pero aún también 8 veces será levantado. Les pido a todos ustedes que entonemos esta oración con la melodía que dice así. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Que Dios les bendiga mucho, 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 y ha sido un placer estar con ustedes en este día. Dios les bendiga mucho.